Bienvenidos niños y niñas a la semana 21, día 3, actividad 2. En el área de comunicación de quinto grado de primaria, la experiencia de aprendizaje de la semana es compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad para hoy es recopilamos anécdotas familiares. Durante la semana anterior reflexionamos sobre los recuerdos familiares y los compartimos. Estos recuerdos son parte importante de nuestras vidas y nos sirven también para obtener enseñanzas y recordar anécdotas. Además, profundizamos sobre los recuerdos a fin de comprender cómo y dónde se producen. Las preguntas que acompañaron este proceso fueron las siguientes. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o la comunidad? Hoy planificarás una entrevista y la realizarás a tus familiares. A través de ella recogerás anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Nuestra meta de aprendizaje del día de hoy, entrevistar a nuestros familiares para recoger anécdotas significativas, especialmente aquellas que les recuerdan gratas o curiosas experiencias. Vamos a empezar con la actividad de hoy. Para desarrollar esta actividad es importante que revises y tomes en cuenta los trabajos que has realizado en estas 2 últimas semanas, sobre todo los relacionados con los textos narrativos y sus características. De ser necesario, vuelve a leer el fragmento del capítulo 15 de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, donde se presentan una anécdota sobre la conversación con su tío respecto al origen de los incas. Para conocer más sobre las anécdotas, leemos la siguiente información. La palabra anécdota proviene del griego anécdota, que es la expresión de algo inédito o desconocido. Una anécdota es un relato corto que narra un incidente peculiar basado en hechos y personajes reales. Tiene carácter histórico, es decir, se ubica en un momento determinado del tiempo. Puede ser narrada de forma oral o escrita. Las principales características de una anécdota son las siguientes. Es un relato breve, puede ser oral o escrita. Relata un hecho real, vivido o sucedido a una persona. Tiene como protagonista a quien cuenta la anécdota. Se ubica en un lugar y un tiempo determinado. Tiene inicio, nudo y desenlace. Presenta una secuencia de acciones y transmite ocurrencia, sorpresa o humor. Identifiquemos las diferencias entre anécdota oral y una anécdota escrita. Identifiquemos entonces la diferencia entre las dos. Oral. El mensaje se capta por el oído. En la escrita, el mensaje se capta por la vista. En el oral, es espontánea e inmediata. En escrita, se realiza una planificación de la escritura. En la parte oral, se pueden agregar ideas durante la narración sin perder la secuencia. En la escrita, las ideas tienen una secuencia lógica. Al hablar de secuencia lógica, estamos hablando también de cronológica, de acuerdo a lo que sucedió en el acto. El lenguaje es informal. El lenguaje es formal. En el lenguaje informal también nos expresamos de manera coloquial al contar la anécdota. Sin embargo, cuando es escrita ya hablamos un poco más de seriedad, porque lo van a leer diferentes personas. Se repiten palabras o expresiones propias de la oralidad. En la forma oral, como nosotros nos expresamos, utilizamos muchas palabras, ¿no? Para poder expresarnos. Sin embargo, en la forma escrita no se repiten las palabras. Tratamos de ser precisos, concisos y de una forma sintetizada lo que queremos expresar en el momento de narrar nuestra historia de manera escrita. En la forma oral
Se emplean recursos no verbales como el volumen de la voz, el ritmo, la entonación, etc. Claro, en la manera oral, cuando nosotros nos expresamos, hablamos pausadamente y si queremos narrar de forma chistosa, pues cambiamos nuestro tono de voz, lo hablamos con humor. En cambio, en la manera escrita no se puede hacer eso. Entonces, se te emplean recursos como los signos de puntuación y los conectores. Se tiene que emplear estos puntos o estos signos para poder leer coherentemente y ser entendido el texto. Y por último, en la forma oral se utilizan gestos, movimientos corporales. Claro, en el momento de narrar nosotros siempre a veces tendemos a mover las manos, ¿no? A mover los gestos de la cara, el rostro, los rasgos faciales de nuestro rostro también van cambiando de acuerdo a la anécdota que estamos contando y a los sentimientos que nosotros estamos atravesando en ese momento de narrarlo. Sin embargo, en la manera escrita no, porque el texto ya está escrito. Antes de empezar a planificar la entrevista a tus familiares, responde esta pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Para qué planificaré la entrevista? Ahora conoce más sobre la entrevista a partir de la siguiente información. A ver, chicos, pregúntense, ¿para qué planificaré la entrevista? ¿Para qué creen que se debe de programar o planificar una entrevista? Se tiene que planificar para hacerlo de forma ordenada, que sea coherente, tener las preguntas precisas, ¿no? Porque de repente en la misma entrevista ya no sé ni qué preguntar, ya no sé ni dónde, ni cómo iniciar, ni cómo terminar. Entonces se tiene que planificar para llevar un orden, una hilación y también saber a dónde quiero llegar y qué es lo que quiero recoger en esa entrevista. ¿Qué información necesito yo para realizar mi texto luego? Por eso es necesario planificar antes. La entrevista. La entrevista es una conversación sobre la base de preguntas entre dos personas en la que una asume el rol de entrevistadora o entrevistador y la otra de entrevistada o entrevistado. Su finalidad es recoger información sobre un tema. Por ello, es importante que la entrevistadora o el entrevistador elabore las preguntas considerando qué tipo de información desea obtener. La estructura de la entrevista consta de 4 partes: título, presentación de la persona o introducción, cuerpo o cuestionario conformado por una serie de preguntas y respuestas y por último, el cierre. En nuestro caso, la entrevista servirá para recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Con esta finalidad debemos tener en cuenta lo siguiente. El propósito de la entrevista es recopilar anécdotas significativas de nuestros familiares para luego escribirlas y socializarlas con los demás. Conocer la estructura de una entrevista. Saber qué son anécdotas. Tomar apuntes de la entrevista en el cuaderno o en hojas de reuso o grabarla con el celular de algún familiar. A planificar entonces. Para planificar realiza los siguientes pasos o las siguientes acciones. 1. Elige a los familiares que vas a entrevistar. También puede ser una sola persona quien narre diferentes anécdotas. Número 2. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Como pueden ver, en el cuadro nos están marcando 3 puntos. Mínimo 3 anécdotas son las que vamos a recoger el día de hoy. Vas a escribir el nombre y el apellido de la persona a quien vas a entrevistar. ¿Ya? Vas a escribir también su edad de esa persona que te va a narrar la anécdota y el parentesco que tiene contigo. Acá sí vas a agregar si es tu tío, mi primo, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, ¿no? Es el parentesco que tiene contigo ese familiar. Y tema de la anécdota. El tema es de lo que trata su anécdota. Por ejemplo, me caí en el parque cuando era niño, ¿no? Otra anécdota. Me equivoqué de regalo el día de Navidad y agarré el regalo de otro. Ese es un tema, por ejemplo, ¿no? Recuerden que son anécdotas familiares o de la comunidad que ustedes van a contar.
Paso 3. Elabora el guión de la entrevista. Considera estos 3 aspectos. Vamos a leer estos 3 aspectos que deben ser considerados dentro de tu anécdota. La presentación, desarrollo y cierre que debe de tener tu texto escrito o tu anécdota escrita. Por ejemplo, la presentación. Tienes que redactar tu saludo. Por ejemplo, ¿no? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Quiero contarles, quiero narrarles, ¿no? Puedes empezar de diferentes maneras. Y también en el momento de entrevistar a la persona, le vas a agradecer a esa persona por darte la oportunidad de realizarle una entrevista. Eso es muy importante, ¿no? La primera parte, muy buenas tardes. El día de hoy voy a entrevistarle a usted y quiero agradecerle por su tiempo, por el momento que usted me da de poder conversar con usted, ¿no? Uno tiene que saludar a la persona que vas a entrevistar. Comienzas tu texto. Luego, también explica el propósito de la entrevista. El propósito es la razón de por qué tú estás haciendo esa entrevista. Por ejemplo, el propósito de entrevistarlos es para conocer un poco más sobre usted, sobre algunas anécdotas que le ha sucedido en el transcurrir de su vida. Esta parte es para que tú le expliques a la persona por qué motivo tú vas a entrevistarlo, ¿no? Y en el momento de llevarlo a la narración, al momento de escribir ya tu anécdota, que tú has recopilado los datos también, ¿no? El propósito de entrevistar a mi tío fue para conocer una parte de él, una parte de su historia personal. Por último, en la presentación, elabora preguntas sobre los datos de la persona entrevistada, como por ejemplo, cuál es su nombre y cómo los llaman. Tienes que escribir también en la presentación, tienes que escribir el nombre de la persona. No vaya a ser que solamente pongas mi tío y nadie sabe cómo se llama tú. En el desarrollo, ¿qué vas a hacer en el desarrollo? Formula una pregunta sobre el tema de la anécdota. Por ejemplo, que sean exclusivamente para recoger la información de una anécdota. Entonces le vas a plantear estas preguntas. ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo inició? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Quiénes participaron o a quienes recuerda que estuvieron presentes en ese momento anecdótico? ¿Cómo terminó la acción, esa anécdota que pasó, ¿no? ¿Por qué recuerdas esa anécdota? Y por último, ¿qué emociones te genera recordarlo? Si tu familiar te empieza a contar y te narra las preguntas que están aquí, escúchalo y anda anotando. Pero si no te lo narra, tú hazle las preguntas, ¿no? Hazle la pregunta, recoge información porque de repente se olvidó de contarte dónde sucedió. Entonces tú le preguntas. ¿Y qué emociones te genera? También igual. ¿Y cómo te sientes al recordar esta anécdota? Y ahí te va a contar, entonces vas anotando lo que te responda. Y por último, en el cierre, ¿qué vas a hacer? Escribe un agradecimiento a la persona entrevistada por su participación y por brindarte parte importante de su tiempo. Al momento de transcribir también. Y de esta manera agradezco a mi familiar por darme la oportunidad de conocer parte de su historia. Y termina tu historia, tu relato, tanto en el momento de la entrevista de la acción como en el momento de la escritura, si es que lo vas a escribir. Veamos las recomendaciones que se nos dan. Ten el guión de la entrevista a la mano y el celular de algún familiar si decides grabarla. Ensaya tu entrevista, emplea un volumen de voz adecuado, muestra una actitud segura al hacer las preguntas a la persona entrevistada y sigue el orden del guión. Asegúrate de que tus preguntas sean entendidas por la persona entrevistada. Si no son lo suficientemente claras, puedes reformular. Después de realizar la entrevista, elabora esta lista de cotejo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Responde a las preguntas y colócala en tu portafolio. Esta lista de cotejo te va a servir para conocer si lo has hecho bien
o no la entrevista. Si no lo has hecho bien, vuélvelo a hacer, vuelve a practicar, porque esto te va a servir más adelante. A ver, criterios de evaluación. Respeté el orden del guión. Tienes que haberlo respetado, porque para eso está el guión, para seguir ese orden, esa secuencia, y no perdernos en el camino. Tomé en cuenta los 3 momentos de la entrevista: presentación, desarrollo y cierre. También, ¿no? ¿Tomaste en cuenta? Tuve una actitud segura al preguntar. También tienes que tener una actitud segura al preguntar, porque si tú preguntas con inseguridad o nerviosismo, la persona que tú le estás entrevistando, de repente ya no te va a responder adecuadamente, porque va a ver en ti el nerviosismo. Entonces tú tienes que estar segura de las preguntas que vas a realizar. Pregunté con un tono de voz adecuado. El tono de voz adecuado tiene que ser correcto también, ¿no? No vas a ir gritando, porque la persona a quien vas a entrevistar se va a asustar. Ni tampoco vas a entrevistar con una voz bajita, porque la persona no te va a escuchar. Entonces tienes que levantar la voz en un tono adecuado para que la persona te pueda escuchar, te pueda entender y pueda haber una comunicación fluida. Mis preguntas fueron entendidas por la persona entrevistada. Si la persona no te entendió las preguntas que formulaste, entonces vuelve a formular nuevas preguntas y nuevamente vuelve a hacer tu entrevista con otro familiar que sí te puede entender y que mejores tú tus preguntas para que te pueda comprender y desarrollar la entrevista adecuadamente. Una vez que has respondido a estas preguntas, continuamos. Ahora sí, con tu familia, ¿qué es lo que vas a hacer? Comparte con tus familiares algún hecho anecdótico de tu experiencia como entrevistadora o entrevistador. Luego, coméntales cómo te has sentido al entrevistarlos, qué fue fácil o difícil durante la entrevista, cómo te ayudó el guión para realizarla. Y finalmente, recoge sus impresiones y tenlas en cuenta para una siguiente oportunidad. Y por último, reflexiona. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar y realizar una entrevista? ¿Cómo lo hice? ¿Qué me fue fácil hacer? ¿Qué fue difícil? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Responde a estas preguntas y mejora cada día. Y hasta aquí llegamos con la sesión de aprendizaje del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos el día de mañana.